Felipe, abra el micrófono. Ahora sí me escuchan. Buenas noches. Quiero Ahora saludar sí. de manera muy especial a todos los que a esta hora aceptaron nuestra invitación. Bienvenidos, don Gregorio Ramírez, bienvenida doña Rosalba, bienvenida Luz Mari, bienvenida Arelis, Miguel Ángel, Xiomara Beleño, bienvenida, qué rico tenerlos por aquí. Estefanía Maya, me alegra mucho verte de nuevo. Sandra, qué bueno, buenas noches. Camilo, buenas noches. Laura Andrea, buenas noches. Luz Amparo, Paola, que se encuentra también allá desde Piedecuesta, a Óscar Herrera, a Belén, bueno, a todos, de verdad que nos agrada mucho que hayan aceptado este momento, esta invitación especial para este seminario Habilidades Financieras en tiempos de crisis. Es importante que usted sepa la metodología como vamos a desarrollar este seminario. Es importante que usted entienda que debe tener un papel, un lápiz, una libreta en que anotar. Sus micrófonos van a estar bloqueados para evitar el desorden, así que usted, si necesita comunicarse al final de las conferencias para algunas preguntas, vamos a habilitar el chat para que usted pueda comunicarse por el chat, pueda ahí me están viendo. Bueno, para que usted se pueda comunicar, para que usted pueda comunicarse con nosotros, para que pueda hacer preguntas con referente a la conferencia. Entonces, al final, cuando ya termine toda la conferencia, ya podemos abrir los micrófonos para saludarnos, para estar muy pendientes de los amigos que a esta hora han aceptado esa invitación de estar con nosotros. Así que, bienvenidos. De verdad, bienvenidos. Qué rico tenerlos a todos ustedes. Este es un seminario que va a ser de gran importancia para todos ustedes, porque es clave lo que usted va a aprender en este seminario. Porque en este seminario el mundo le va a ofrecer a usted muchas posibilidades en cuanto a finanzas. Pero nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con las finanzas basado en la palabra de Dios, que son los principios más importantes que usted va a tener y que va a recibir. Así que, de nuevo, gracias a todos aquellos que aceptaron esta invitación. Gracias. De nuevo, queremos agradecer de manera muy especial a todas las personas que se comunican desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad de San Gil, desde la hermosa ciudad de Piedecuesta, desde Florida Blanca, desde Girón, desde Bucaramanga y desde diferentes ciudades de Colombia. Si ustedes desean al final, nos pueden informar desde qué lugar se conectaron. Recuerden ustedes que no van a tener posibilidades ni de chat ni de activar los micrófonos, porque la idea es que solamente el conferencista va a tener la posibilidad de hablar con ustedes, pero al final de la conferencia, cuando ya se hagan las preguntas, va a tener usted la posibilidad de hacer preguntas por las inquietudes, puede preguntar sobre las cosas que estamos viendo hoy y entonces va a poder hacer alguna inquietud por el chat. Así que vamos a orar para entregar esta reunión, para que consagremos esta reunión al Señor. Vamos a empezar ya nuestra reunión, vamos a darle gracias a Dios. Recuerden ustedes que estos principios son basados en la palabra de Dios y quien primero debe estar en esta reunión es el Señor. Así que Dios, en esta noche te damos gracias, Padre. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Padre, hay muchas referencias bíblicas, hay más de 700 referencias bíblicas sobre manejo financiero, sobre cómo tenemos que manejar nuestra vida financiera.
pero a veces por no escudriñar la palabra de Dios, por no escudriñar, Señor, a veces nos quedamos cortos, Dios. Y es necesario estos encuentros, volver a recordar lo que tu palabra dice, Señor, con respecto al manejo financiero que le debemos dar a nuestra vida, Señor. Por eso este seminario lo hemos programado, Dios, con el único deseo, lo único que nos mueve, Dios, es que tus hijos, nosotros como tus hijos, aprendamos, Señor, todo el tiempo del manejo financiero, de las habilidades financieras que debemos tener, Señor. Sabemos que estamos atravesando por un momento difícil, un momento de crisis. Puede haber desespero en muchos corazones, en muchas familias. Pero hoy consagramos, Señor, esta reunión a ti, Señor. Consagramos cada equipo, Señor. Consagramos, Señor, las redes de internet que tú has proveído para esta reunión. Cada uno de los celulares, Señor. Te pedimos, Padre, cada uno de los equipos, de los computadores, que funcionen de manera adecuada, Señor. Que no haya ningún inconveniente, que no se vayan a presentar problemas con los equipos ni con las redes, Señor. Ahora te pido, Dios, que pongas potencia, Señor, en la red de internet y en cada equipo para que los hermanos conozcan todo lo que está preparado para ti, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que asistas a esta reunión, que asistas, Señor, a nuestro hermano Jorge, Señor, que estará dando la conferencia en el día de hoy. Te damos a ti todo el honor, Señor, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y entonces voy a darle paso a Jorge. Él es nuestro pastor de Senfol San Gil. Tuvo algunos estudios en ingeniería. Fue también docente de algunas instituciones educativas del departamento de Santander. Y actualmente es el director de Senfol, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano en la hermosa ciudad de San Gil. Así que, Jorge, muy buenas noches y bienvenido. Que el Espíritu de Dios, que sea Dios hablando a través de la sabiduría que ha colocado en tu vida para todos los que queremos escuchar la conferencia en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor. Amén. Recuerde que hoy vamos a ver principios bíblicos financieros. Así que, bienvenidos y que sea el Espíritu de Dios hablando en esta reunión. Gracias, Felipe. Muy buenas noches a todos los asistentes. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes esta noche, con mis hermanos de Cúcuta y de todas las otras sedes de Senfol. Tengo el honor esta noche de compartir con ustedes, como decía Felipe, los principios bíblicos financieros para este seminario virtual que vamos a llevar a cabo. Realmente es una parte que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque, como decía Felipe y nos hacía la introducción, el desconocimiento que nosotros tenemos de las verdades bíblicas con respecto al dinero nos han llevado a tener muchas complicaciones en nuestra vida financiera. Y de paso, esas complicaciones tienen repercusión en otras áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, yo quiero que esta noche nos preparemos precisamente para eso, para que empecemos y tengamos la disposición para que algunos conceptos y algunas creencias que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra formación, a lo largo de nuestras vivencias, podamos empezar a reajustarlas a esos principios bíblicos que en algunos casos van a ser un poco fuertes para nosotros, ¿cierto? Porque son un poco contrarios a nuestras creencias, pero lo que sí les puedo garantizar es que en la medida en que nosotros empecemos a ajustarnos a esos principios bíblicos, nuestras finanzas y adicional a todas las otras herramientas que mis hermanos en las otras sesiones les van a brindar, van a tener unos resultados especiales. Y lo decimos porque muchos de nosotros lo hemos vivido en carne propia, como decimos, ¿cierto? Hemos experimentado la sanidad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Entonces, para dar inicio a esto, quiero compartir con ustedes, como dice el proverbio 13:23, ¿cierto? En la casa del pobre hay mucho pan,
mas se pierde por falta de administración. A veces uno se preguntaría, ¿cierto? ¿Cómo así que en la casa del pobre hay mucho pan? Y si se dice que es pobre es por eso. Y vamos hoy a manejar precisamente tres conceptos importantes que van a ayudarnos a cambiar un poco de mentalidad. Pero quiero empezar compartiendo con ustedes precisamente esos aspectos en los que nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿cierto? Y es que primero tenemos que saber que tenemos creencias erróneas acerca de las finanzas. Decía Felipe que en la Biblia casi las 2/3 partes de las parábolas que el Señor Jesucristo narró en la palabra de Dios tratan sobre el uso del dinero. Y como les decía, los problemas financieros es porque desconocemos estos principios. Entonces vamos a empezar precisamente a mirar tres aspectos fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta a lo largo de la sesión del día de hoy. El primero de esos aspectos es con el concepto mismo de la riqueza, ¿sí? Nosotros a veces tenemos un concepto que ha sido acuñado precisamente por nuestra cultura, por nuestra formación y por muchos otros aspectos de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a hacer una reevaluación de ese concepto de lo que es riqueza. Cuando nosotros cambiamos el concepto de riqueza, nuestra mente se abre y adquiere un nuevo panorama y eso nos ayuda realmente a explotar muchas de las cosas que nosotros nunca tuvimos en cuenta. El segundo aspecto que nosotros vamos a tocar hoy es el de la actitud, ¿sí? Actitud con C, ¿cierto? Cuando dictaba clases siempre le preguntaba a los jóvenes cuál es la diferencia entre las dos palabras, entre la actitud y la aptitud. Y ellos muy perspicaces me decían la C y la P, ¿cierto? Pero la actitud, ¿sí? Realmente es aquello que nosotros tenemos la disposición hacia las cosas. Y hoy el Señor a través de su palabra nos va a enseñar cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener hacia las riquezas. Es muy importante porque esa actitud está arraigada en nuestro corazón, son nuestras convicciones, ¿sí? Y a veces el Señor tiene que desarraigar esas cosas que tenemos allí en nuestro corazón. Tenemos que cambiar la actitud que tenemos hacia las riquezas. Más adelante hay una porción de la palabra de Dios que todos conocemos, que el mal de todas las cosas es que no es el dinero, es el amor al dinero, es la actitud que tenemos hacia él. Y el tercer aspecto que vamos a tratar hoy tiene que ver con lo que Dios dice, ¿cierto?, en su palabra con respecto a las riquezas. Entonces veamos que los tenemos ahí, las riquezas, ¿qué es la actitud? ¿Cuál es la actitud correcta respecto a las riquezas? Y Dios, ¿de qué forma se expresa la voluntad de Dios en el aspecto de la economía? Proverbios 21:20 nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa todo. Es triste como ver a lo largo de nuestra experiencia, ver cómo personas con una enorme riqueza, ¿cierto?, que por el concepto equivocado que tienen de ella no la aprovechan y se pierden esas riquezas. Y viven de una manera que no glorifica a Dios, ¿cierto?, en una esclavitud financiera que no solo los afecta a ellos, sino que afecta la vida familiar y por ende también tiene un impacto en el testimonio, ¿cierto?, que estas personas transmiten a las personas que se encuentran cerca. Entonces empecemos por lo primero. ¿Qué es la riqueza, ¿cierto?, o el dinero? ¿Sí? Si nosotros miramos la historia de la humanidad, fue evolucionando el concepto de riqueza. En primeras instancias, las civilizaciones antiguas, la riqueza se basaba en el ganado que las personas poseían. Diferente tipo de ganado. Si nosotros miramos en la Biblia, ¿cierto?, nosotros sabemos que Job pertenece a la época de los patriarcas, porque la riqueza de Job se hablaba precisamente en ganado, en camellos, en asnos, en ovejas, en cabras. Entonces, inicialmente, las riquezas se catalogaban o estaban inscritas dentro de las posesiones de ganado que las personas tenían. Posteriormente, también fueron incluidas la cantidad de tierra que la persona poseía o acumulaba,
¿cierto? Y en materiales como preciosos como el oro y la plata. En algunos casos también se tenía en cuenta lo que eran las piedras preciosas. Después se empezó ya con la economía, con la circulación de las monedas, ¿cierto? Porque a partir del siglo III antes de Cristo se empezaron a acuñar monedas en oro y en otros materiales. Entonces empezó la riqueza a hablar de la acumulación de dinero, ¿sí? Entonces tenemos ese concepto original de lo que es la riqueza y vemos los tres aspectos o la evolución de la misma a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? El ganado, ¿sí? Las tierras, los elementos preciosos y los bienes materiales o el dinero que se había acumulado. Pero en la medida en que nosotros como civilización, como seres humanos, y en la medida en que la sociedad fue evolucionando, también el concepto de riqueza ha ido evolucionando, ¿cierto? Y en nuestros días la riqueza también está relacionada con esos mismos conceptos, con esos mismos bienes, el ganado, las tierras, el dinero que se acumula. Pero hoy quiero compartir con ustedes una nueva definición de lo que es riqueza. Y espero que esta nueva definición nos abra un panorama y nos ayude a valorar muchas cosas que realmente nunca hemos valorado. De pronto ustedes ahí en el diagrama ven el concepto tradicional, ¿cierto? Una casa, un dinero, pero yo creo que reconocen en el fondo a una deportista, ¿cierto? A Ibargüen, y ven otro cuadro que representa a la familia. Dentro de esa nueva definición que quiero compartir con ustedes en esta noche de la riqueza, que la estamos viendo en este momento, ¿cierto? En sentido general, dice esa definición, es todo el conjunto de bienes materiales o inmateriales poseídos por el hombre, que contribuyen de un modo o de otro a su bienestar, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos uso de esa definición, encontramos que hay muchos aspectos que no habíamos considerado como riqueza, como el hecho de tener una profesión, el hecho de tener un talento, ¿cierto? O habilidades personales, ¿sí? Yo quiero compartir la experiencia personal, ¿sí? Hay personas con las que yo comparto cotidianamente que de pronto no han tenido la oportunidad de tener estudios universitarios o de no haber heredado bienes, pero son personas que tienen talentos, personas que tienen oficios, ¿cierto? Y son personas que tienen un estilo de vida con libertad financiera que muchas otras personas no gozan, ¿cierto? Entonces vemos que realmente todas esas talentos, todas esas cosas que más adelante vamos a entender que son las cosas que Dios nos ha dado, hoy en día las podemos catalogar como riquezas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del episodio bíblico de la viuda de Sarepta, ¿sí? El profeta le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y es una de las cosas que nosotros generalmente siempre le compartimos a las personas, ¿qué tienes en casa? Y no se trata solo de bienes materiales, se trata a veces de talentos, de capacidades que las personas pueden hacer. Y que de una u otra manera, al hacer uso de esos talentos y esas capacidades, las personas o esos talentos y capacidades ayudan al bienestar de esas personas, no solo en la adquisición de bienes, sino en muchos otros aspectos. Viene a mi mente alguien que conocí hace muchos años, es una persona que no le gusta leer mucho, incluso me acuerdo que cuando se discipulaba no le gusta que lo pusiéramos a leer, porque se le dificulta un poco, pero es una persona con un talento impresionante para las ventas. Es alguien que, yo digo, vende hasta un hueco en la carrera 15, es impresionante, ¿cierto? Entonces vemos cómo ese talento a esta persona le ha permitido tener su libertad financiera, le ha permitido gozar de muchas bendiciones, ¿cierto? A pesar de que dentro de la otra perspectiva que nosotros siempre hemos manejado, era una persona que no tenía recursos, ¿sí? Entonces empezamos a adquirir una visión diferente de lo que es la riqueza. Y yo quiero invitarles en este momento y en estos tiempos de crisis, ¿cierto? Precisamente en donde a veces los ahorros y a veces la profesión, ¿cierto? Hemos visto cómo a veces la profesión o aquellas personas, escuchaba que días a alguien que llevaba 25 años en una empresa, tenía a su hijo en el extranjero
pero a raíz de esta crisis perdió su trabajo, ¿sí? Y no sabe hacer nada más, decía él, no sé hacer nada más, ¿sí? Entonces es momento en que nosotros ampliemos nuestro horizonte, ampliemos nuestro panorama y le digamos al Señor, Señor, enséñame, muéstrame, qué cosas me has dado que van a contribuir a mi bienestar. Y créeme que hay muchas personas que se sorprenden a sí mismas de ver aquellas cosas que Dios les ha dado, esos talentos, que en tiempos de crisis son muy valiosos. Y yo he visto cómo en estos tiempos de crisis algunas personas han tenido que cerrar sus empresas, pero también he visto cómo personas en estos tiempos de crisis han explotado sus talentos, ¿cierto? Y están flotando en medio de una crisis tan difícil como la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces, pero ahí viene otro aspecto bien importante, además de la definición de la riqueza, y es el uso que nosotros le demos a las riquezas. Hoy precisamente en un grupo de estudio que tenía, le decía a las personas que no se trata simplemente de decir yo cumplo con mis responsabilidades y con el resto del dinero hago lo que yo quiera, lo que a mí me parezca que debo hacer, ¿cierto? Entonces las riquezas nosotros podemos darle un uso que sea creativo o que sea benéfico, pero igual podemos hacer uso de las riquezas de una manera que no sea edificante, que no sea creativa, sino que por el contrario trae a la vida de las personas preocupaciones, trae incluso desastres, dependiendo de la forma en cómo cada uno le demos uso a las riquezas que Dios nos ha dado. No sé, yo creo que todos hemos escuchado del Capo Guzmán, ¿cierto? El mexicano. Un tipo con un talento impresionante. Cuando yo veía la historia del Capo Guzmán, se ideaba unos medios para traficar drogas que yo digo, carambas, eso no se le ocurría, no se le ocurre ni a un ingeniero, tenía un talento impresionante para esto. Hizo uso de una riqueza, ¿cierto? Una creatividad enorme de una manera inapropiada. Entonces, yo les invito a que en este momento pensemos por un instante de qué formas benéficas y creativas les puedo dar uso a las riquezas que Dios me ha dado. Y yo quiero compartir con ustedes algunas pocas, ¿cierto? Pueden surgir muchísimas más. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene una vivencia en donde haya aprendido, mira, hice uso de las riquezas de esta manera y fue benéfica. No solo para mí, pudo haber sido benéfica para otras personas. Y yo en este momento quiero compartir solo algunas de estas, ¿cierto? Solo algunas de estas. Entonces, en el primero, si nosotros vemos el recuadro, ahí hay varias imágenes. Uno de los usos que nosotros le podemos dar es generar empresas y fuentes de trabajo, ¿sí? Es algo muy importante. Y hay algo que viene a mi mente en este momento de una empresa alemana, de la cual alguna vez tuve algún contacto. Y esta empresa surgió de algo muy pequeño, pero tenía una particularidad. Pensaba mucho en sus empleados, en el bienestar de sus empleados. Gran parte de sus utilidades las invertía en el bienestar de sus empleados, ¿cierto? Entonces es una forma de bendecir, una forma benéfica de darle un uso adecuado a las riquezas. El sostenimiento familiar, yo creo que esa es la forma básica en la que nosotros vemos el uso de la riqueza. Para nosotros, el adquirir riquezas es pensando en nuestros hijos, en el bienestar de ellos, en nuestra esposa, en el futuro de ellos, ¿cierto? Pero también el Señor, dentro de todas la visión que Él quiere que nosotros adquiramos de la riqueza, es que la riqueza debe servir para ayudar a otros. Y es un tiempo en donde este tópico en particular ha adquirido una gran importancia. Entonces yo quiero hacer un énfasis en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente hay personas conocidas y cercanas que están viviendo situaciones muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles. Y qué bueno que nosotros podamos hacer uso de esas riquezas para compartir, para el beneficio y para el bienestar de otras personas. No siempre pensando en nosotros mismos. Está la palabra de Dios que dice es mejor dar que recibir. Y ese realmente no es simplemente un refrán,
Es algo que transforma y realmente llega no solo al corazón del que recibe, sino llega al corazón del que da. Transforma nuestros corazones. Es algo que es muy, muy valioso ante los ojos del Señor. Otra forma es para apoyar y difundir la obra de Dios. Es algo que de pronto a nosotros los directores del ministerio, ustedes nos escuchan, ¿cierto? Pero hay muchas formas, además de ayudar con la obra del Señor, ¿sí? Apoyar la obra del Señor de muchas y diversas maneras. Y estos que son tiempos difíciles, qué bueno que nosotros pensemos en ese aspecto, ¿cierto? En ese aspecto. Precisamente en estos días me despedía de un consiervo, no de Senfol, de otra comunidad con el que hicimos un vínculo estrecho aquí en San Gil. Se despedía porque tuvo que cerrar su sede e irse para su tierra natal, donde está su familia, por la situación económica, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nosotros pensemos en ese aspecto. Pero también pensemos en el uso inapropiado de las riquezas, ¿cierto? Ya di un ejemplo del Chapo Guzmán, ¿sí? Pero hay muchos otros ejemplos. Si ustedes lo ven en el gráfico, ¿quién no quisiera tener un carro rojo como ese, no? Es parecido al del Pastor Argemiro. Creo que el del Pastor Argemiro es como un Chevrolet. Bueno, pero es parecido, ¿sí? Entonces podemos tener muchas formas de hacer un uso inapropiado de las riquezas, ¿sí? Vivir de manera suntuosa o irresponsable, ¿sí? Alguien me narraba de una persona en particular aquí en San Gil, que los fines de semana se va a los casinos y gasta 15, 20 millones de pesos en un fin de semana, en los casinos, ¿sí? Otras personas se dan lujos de una manera exorbitante. No sé si ustedes se acuerdan del caso del presidente de una compañía de telecomunicaciones que le dieron una liquidación un poco sustanciosa, creo que en ese entonces fueron 23.000 millones de pesos, y a los 2 años no tenía nada, ¿sí? Porque se iba a París, pedía una botella de champaña de 2 millones, y así gastó sus recursos, ¿sí? Para corromper y comprar influencias. A veces yo en este aspecto soy un poco radical, por decirlo de alguna manera. Creemos que los sobornos y las influencias están en el nivel superior de la política, pero no, eso lo vivimos en muchas maneras, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer las filas para las EPS, ¿cierto? Aquí hay personas que llegan y hacen fila, y cuando llegan las personas tarde, le vendo el puesto, ¿cierto? Entonces son formas muy particulares de que a veces el dinero nos lleva a tomar caminos que no son. Y para negocios ilegales. Bueno, eso sí, hay muchas cosas de las que podemos hablar para el uso inapropiado, ¿cierto? Desde el punto de vista del mundo, el conseguir riqueza es algo que gira alrededor de muchas cosas como la ambición, la codicia, la avaricia, la envidia, la fama, el poder. Incluso dentro de nuestra cultura, yo me acuerdo que nosotros fuimos formados en esa cultura, ¿cierto? En la cultura de generar, entre comillas, una sana ambición. Tenga, acumule, ¿sí? Y esa fue una de las grandes frustraciones que yo viví de manera personal, ¿sí? Yo siempre le comparto a mis discípulos que cuando uno estudia en la universidad, yo pensaba en tener una casa como las de las telenovelas mexicanas, esas que tienen escaleras de caracol y todo ese tipo de situaciones, ambición. Pero eso trajo solo frustración a mi vida. Entonces, lo que el Señor está tratando de mostrarnos en esta noche es precisamente que nos hagamos una pequeña evaluación del concepto que tenemos de riqueza, del concepto que nosotros tenemos del uso de la riqueza, ¿sí? De pronto más adelante, de pronto no, estoy seguro que más adelante mis hermanos, mis consiervos, van a compartir con ustedes algo que para nosotros es muy particular, la diferencia entre lo que es una necesidad, lo que es un deseo y lo que es un capricho, ¿sí? Y cuando aprendemos a hacer esa distinción, obtenemos una gran ganancia en este proceso de la libertad financiera. Bueno,
Pero llegamos a un punto bien importante, y lo que es la riqueza para nosotros los creyentes. La riqueza para nosotros los creyentes. Es bien importante, ¿por qué? Porque eso complementa, o digamos que es el punto clave de esta primera parte, que es el concepto de riqueza, ¿cierto? Mire que lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 10:22, la riqueza del Señor es la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, de esta definición, todo lo que hemos visto, para el cristiano la riqueza es todo aquello que Dios da y nos confía. ¿Cómo qué? Como el dinero, las propiedades, la familia, la salud, la paz, los dones, los hijos, ¿cierto? Son una enorme y una maravillosa riqueza que es incalculable, ¿cierto? Y créanme que se lo dice alguien que sabe por qué se lo dice. Pero tenemos que tener algo claro, ¿cierto? Que todo esto, todo eso de lo que nosotros hablamos de riqueza, incluso los talentos, ¿cierto? Es algo que tenemos que dejar el día en que nos vayamos de este mundo. Todo es temporal, todo, ¿cierto? Tú no te vas a llevar a los hijos, no te vas a llevar ni los títulos, ni tus dones, ni tus talentos, ¿cierto? Alguien decía, es que yo juego fútbol espectacularmente, no sé si vayas a jugar fútbol en el cielo. El pastor Argemiro estará deseando que sí, me imagino que le encanta el fútbol, ¿sí? Mira, ¿cómo es el Cúcuta, que iba al Cúcuta? ¿Cierto? No, nosotros todavía seguimos siendo hinchas del Bucaramanga, todavía somos personas de fe. Bueno, entonces la verdadera riqueza del Señor no consiste en los bienes que uno posee, sino en el disfrute que Dios da de ellos, en la capacidad que tenemos de disfrutar las cosas que Dios nos da, sean muchas o sean pocas. Cuando yo estaba en Bucaramanga, había una escena que me cautivaba el corazón. Y era una parejita, ya eran unos señores en ese entonces, haga unos 15 años, era una parejita de dos señores como de 60 años más o menos. Pero ellos lo que hacían era reciclar. Y todas las mañanas los veía uno que pasaban en su zorra, y en la noche volvían con su zorra llena, pero siempre los escuchaba uno cantando, cogidos de la mano, alegres, ¿cierto? Y uno a veces se preguntaba, ¿cómo pueden disfrutar, ¿cierto?, con la vida que tienen. Aprendieron a disfrutar las cosas que el Señor les daba, pocas o muchas, ¿cierto? Entonces, que empecemos a pedirle al Señor en este momento, bueno, Señor, yo tengo esto, tengo lo otro, enséñame a disfrutar esas cosas. Enséñame, sean muchas o sean pocas, a que mi corazón tenga contentamiento, ¿cierto?, con las cosas que tú me has dado. Incluso yo les invito en este momento a algo. Yo le decía a una persona en una oportunidad, me narraba una historia de una persona que decía, no, que estaba muy endeudada, terriblemente endeudada. Iba con alguien en el avión y esta persona le dijo, disculpa, tú eres muy rico. Y él le decía, no, pero yo no tengo nada, yo lo único que tengo son deudas, yo lo único. Entonces él dijo, mira, yo voy viajando para tu ciudad porque me van a hacer un trasplante de riñón. ¿Cuánto quieres por tus riñones? La persona se quedó, no, yo no vendo mis riñones. ¿Te das cuenta? Es una enorme riqueza la que tú tienes, ¿sí? Entonces, el contar con cosas que a veces nosotros no valoramos, cosas pequeñas, nos ayudan a entender la enorme riqueza que nosotros y que Dios nos ha dado. Algunos dirán, sí, pero todos tienen eso, ¿sí? Pero no todos lo disfrutan. Y la riqueza tiene que ver con eso, con el disfrute de lo que Dios te ha dado. En estos tiempos yo creo que hemos aprendido a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, ¿sí? En la compañía, pasar más tiempo con mi esposa, con los hijos, los que tienen hijos, ¿sí? A veces cosas sencillas que nunca habíamos disfrutado. Es tiempo en que nos demos cuenta de la riqueza que el Señor nos había dado. Siempre fijamos nuestra mirada en las cosas externas, en el afán del mundo, en esa concepción equivocada de riqueza y en el afán equivocado de buscar riquezas y nos olvidamos de las riquezas que Dios nos había dado, ¿sí? Esa sonrisa que tu hijo te puede brindar es algo que no tiene un precio, ¿sí?
esa caricia de tu esposa, esa cama tibia que en cada noche puedes tener. Es una enorme riqueza que yo creo que en estos tiempos muchos hemos aprendido a valorarlas. Y la invitación que el Señor nos está haciendo en este momento y en esta primera instancia de los principios bíblicos es esa, que valoremos esas cosas que de pronto nunca les prestamos atención y que a raíz de esta pandemia el Señor nos ha puesto más cerca a ellas. Incluso, mira, yo he aprendido, a pesar de la distancia, a valorar más las relaciones con las personas. De pronto nosotros estábamos acostumbrados a estrecharnos, ¿cierto? A darnos una mano, y ahora en la distancia uno valora más eso. Qué riqueza teníamos nosotros el experimentar un abrazo de una persona. Qué riqueza el tenerlo cerca y poder ver su sonrisa. Qué riqueza el poder echar el brazo por encima de una persona cercana a ti. Son cosas que no tienen precio y que el Señor nos está enseñando a valorar. Entonces, ya tenemos la primera parte, que es precisamente el concepto de riqueza. Y ahora vamos a pasar a esa segunda, que ¿cuál es la actitud correcta frente a las riquezas? Yo creo que precisamente me he adelantado un poco hablando de todos estos pequeños detalles de la cotidianidad de nuestra vida, para que nuestra actitud vaya siendo diferente a lo que realmente son las riquezas, ¿cierto? Entonces, quiero iniciar compartiéndoles, digamos, lo que Dios espera, o en qué se basa la actitud correcta que nosotros debemos tener hacia las riquezas. Y esta se fundamenta en buscar el propósito de Dios en todo lo que Él me provee, en absolutamente todo. Yo siempre le he dicho a las personas, Dios te provee algo con un propósito. Dios no simplemente provee porque sí, porque se le ocurrió. No, Dios tiene un propósito para proveerte, ¿cierto? ¿Por qué te proveyó unos hijos? ¿Por qué no te los proveyó? ¿Cierto? ¿Por qué te proveyó los recursos que te dio, un carro, una casa? ¿Por qué te proveyó unos ahorros? ¿Por qué te proveyó una pensión? Entonces es la actitud del Señor, preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en cada cosa que me provees? En cada cosa que me provees. Dice la palabra de Dios, y yo creo que todos ustedes se la saben. Mateo 6:33. ¿Cómo dice? ¿Cómo recita? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cierto? Busquemos primeramente cuál es el propósito de Dios con lo que me provee, ¿sí? Y aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias, ¿cierto? Y no solo nos dará cierta cantidad de dinero, sino que nos dará aquello que Él sabe que nosotros seamos capaces de manejar sin preocupaciones. Entonces, a veces las personas dicen, pero mire, ¿por qué a tal persona le da y por qué a mí no me da? ¿Cierto? Alguien me decía en alguna oportunidad que yo tenía que mejorar la administración de lo que Dios me daba. Y a raíz de eso entendí, ¿cierto?, que Dios, en la medida en que yo iba mejorando en la administración de lo que Él me daba, Él me iba entregando más cosas. La actitud correcta es buscar el propósito de Dios en todo lo que Él provee. Mateo 6:33, que ya lo recitamos. Y se debe confiar en Dios en todas las circunstancias. Él nos ama y nos dará solamente la cantidad de dinero que considere que seamos capaces de manejar sin preocupaciones, ¿cierto? Yo me voy a adelantar un poco, pero quiero que vayan pensando en la parábola de los talentos, ¿cierto? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dios nos da conforme a las capacidades, ¿cierto? Y conforme a la administración que nosotros demos de lo que Él nos ha dado. Y debemos entender eso, no tenemos que tener resentimientos, porque aquí empiezan a surgir resentimientos, ¿cierto? Porque a mí no y a otros sí. Quiero compartir una pequeña parte de mi historia personal. Yo fui formado en un ambiente de izquierda, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera, revolucionario. Y me acuerdo que en mi niñez mi papá me llevaba a pasear, entre comillas, a los barrios de las personas ricas. Pero el paseo de mi papá empezaba, ¿sí ven? Mire, esos son
Mejor dicho, entre comillas, este es el diablo, ellos son el diablo encarnado. ¿Sí? Y yo fui formado con ese ambiente. Y eso me generó resentimiento en el corazón. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Incluso, ¿cierto? Lo lleva a tener una visión equivocada de lo que es la riqueza y de la forma de conseguir riquezas. Entonces, a raíz de esto se empiezan a formar creencias. Yo no sé, cuando tú estás estudiando en el colegio, tus papás te dicen, estudie para que sea alguien en la vida, ¿cierto? Para que sea alguien en la vida. Entonces, empieza una serie de creencias en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una de las creencias es que para mí la pobreza implicaba espiritualidad, ¿cierto? Y les comparto, hace algún tiempo el Señor me dio el privilegio de adquirir un vehículo y me sentía inapropiado, porque yo decía, no, yo ese vehículo, no quiero ese vehículo porque ese vehículo, yo quiero algo pobre, algo en donde sí me pueda transportar, pero que sea pobre, ¿cierto? Tenía un mal concepto. Entonces yo quiero que empecemos a mirar esas falsas creencias y que nos empecemos a evaluar nosotros, ¿cierto? Cierto que hay, nosotros hemos visto que algunas personas se han entregado al voto de pobreza, pero no es sinónimo de espiritualidad, ¿sí? Hay personas que son ricas y personas que son pobres, pero son igualmente deshonestas, ¿sí? Son igualmente deshonestas. Entonces, veamos algunas de esas creencias que se han arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Creencias erróneas que llevan a actitudes incorrectas. La primera, la que yo compartía, ¿cierto? La pobreza es sinónimo de espiritualidad. Incorrecto. Hay personas ricas y pobres que son deshonestas. Dios recompensa a quienes hacen uso adecuado de las riquezas. Entonces, ahí está, ¿cierto? Mateo 25, del 20 al 21, en donde se habla precisamente que el Señor el amo les entregó una cantidad de dinero. Cuando leemos la parábola en la versión Reina Valera dice talentos, ¿cierto? Pero la palabra talentos implica es una cantidad sustanciosa de dinero. Por eso en la nueva versión internacional dice unas bolsas de plata. A algunos les dio 5, ¿cierto? Y él fue y hizo otras 5. A otras le dio 2, a otras le dio 1, y una de esas dijo, no, se me dio miedo y fui y las guardé, ¿cierto? Y el amo, ¿qué fue lo que hizo? Al que no produjo, no multiplicó esos talentos que el Señor se lo entregó a la otra persona. Entonces, la pobreza no es sinónimo, es sinónimo de espiritualidad. El dinero da la felicidad. Esta es una creencia que se ha arraigado, ¿cierto?, firmemente en nuestra cultura. Y no sé si es algo, un concepto personal, pero algo que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad y fue la época del narcotráfico, ¿cierto? El dinero fácil. Y los jóvenes adquirieron la idea de que el dinero compraba cosas y las cosas daban felicidad. Pero realmente no hay relación alguna entre el dinero y la felicidad, ¿cierto? Hace poco aquí en San Gil murió un señor que tenía una pequeña finquita de más de 400 hectáreas y tenía mucho ganado, mucho dinero, pero siempre lo vi ansioso, estresado, ¿cierto? Afanado, nunca disfrutó de las cosas que tenía. Entonces vemos que en la realidad el dinero no da felicidad. El dinero las riquezas cuando no provienen de Dios, traen preocupación, traen ansiedad, traen angustia, hasta problemas de salud, ¿sí? Hace algunos años, recién llegamos aquí a San Gil, hace más o menos unos 9 años, ocurrió un episodio de un varón, también con mucho dinero, pero tuvo una pérdida. Me acuerdo que en ese entonces la pérdida fueron 2 millones de pesos, pero para el dinero que él tenía no fue mucho. Pero en su desesperación no sabemos, salió a dar una vuelta por su finca y se sentó en una piedra y se disparó. Duró 3 días, a los 3 días lo encontraron, ¿cierto? Se cree que fue esa la base de la situación. Primera de Timoteo 6:17 nos dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cierto? Entonces, tenemos algunas creencias que a veces nosotros decimos, no, cuando yo tenga esta casa voy a ser más feliz. Cuando yo tenga esto otro, ahí sí voy a estar satisfecho. ¿Cierto? Las cosas materiales, tú las anhelas por un tiempo, cuando las tienes, las disfrutas un poco de tiempo, pero ya después se convierten en algo rutinario y normal. ¿Cierto? Otra creencia, ¿cierto?, que en el caso mío era evidente, y es que ser rico era pecado. ¿Cierto? Es una falsa creencia desmentida por la misma palabra de Dios. Yo les invito a que en este momento piensen en un hombre de Dios, ¿cierto?, que la palabra de Dios dice que era perfecto delante del Señor, pero era muy rico, ¿cierto? Y no fue rey. Job, ¿cierto? Muy rico. Y la palabra de Dios dice que era un hombre perfecto delante del Señor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la riqueza no es pecado, ¿sí? Es un falso concepto que por una u otra razón a veces se ha formado en nuestra mente. Y además el Señor nos dio, desde Génesis nos dice, y administrarás toda la creación, te enseñorearás de todo. Él nos dio todas las cosas sobre la tierra, ¿cierto? Nos dio la mayordomía, ¿cierto? Somos mayordomos de Dios, de todo cuanto está en la tierra. La otra creencia equivocada es que el dinero es la raíz de todos los males. Ya lo hemos hablado, pero es bueno que lo tengamos presente. Ahí tenemos el caso, la creencia de ser rico es pecado y el dinero es la raíz de todos los males, ¿cierto? Y a veces nosotros creemos que esas expresiones provienen de la Biblia. Incluso hay muchas otras expresiones de uso cotidiano, ¿cierto?, en nuestra argot popular, en nuestra sociedad, que creemos que han provenido de la palabra de Dios, pero no es así. Y aseguramos que es palabra de Dios y le damos la autoridad de la palabra de Dios cuando no es cierto. Timoteo nos lo aclara, ¿cierto? O Pablo en su carta a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuántos sufrimientos no produce, cierto, el buscar dinero? Hace muchos años escuchaba la narración de una persona que estuvo durante mucho tiempo fuera de su hogar, trabajando para proveer para su hogar. Pero después de tantos años se pensionó y llegó a su casa, sus hijos ya habían crecido, y al poco tiempo sus hijos le dijeron, pero ¿por qué no se va otra vez? ¿Cierto? Ya no lo queremos acá, ya nosotros estamos formados, estamos criados, ya no lo necesitamos en la casa. A veces perdemos lo más valioso por buscar otras cosas, ¿sí? Entonces, esto que nos debe llevar es precisamente a eso, a ir modificando la actitud que tenemos y las creencias que nosotros tenemos hacia las riquezas. Y Dios, un aspecto importante que quiere que nosotros tengamos claro con respecto a las riquezas es la mayordomía, ¿cierto? Y esa es la clave para que realmente la voluntad de Dios se cumpla, ¿cierto?, en nuestras vidas, y se cumpla a través de las cosas que Él nos provee. Es entender el concepto de la mayordomía. Entonces, ¿quién es un mayordomo? ¿Cierto? Es aquel a quien se le entregan algunas cosas para que las administre. No son de su propiedad, sino que las vamos a administrar y le damos cuentas al dueño de esos bienes. Y nosotros empezamos ahora a entender, ¿cierto?, que Dios primero es el dueño de absolutamente todo. Yo un día me acuerdo tanto que estaba en un tiempo del culto y hice una pregunta muy sencilla, ¿cierto? ¿De quién es el vehículo que está enfrente a la iglesia? ¿Mío, pastor? Disculpa, ¿cómo? Sí, mío.
nosotros adquirimos esa conciencia. Es mío, mi casa, mi carro, mi familia, todo Dios nos lo da prestado. ¿Sí? Mira que esta mañana en la reunión departamental o regional, escuchaba, yo no había estado al tanto de las noticias de lo que ocurrió en Beirut, en el Líbano. ¿Cuántas personas perdieron todo en un instante? No les pertenecían, ¿cierto? Realmente Dios dispone cuando da y cuando quita. Entonces, es el primer concepto que nosotros tenemos que entender, que somos mayordomos, que nada nos pertenece y que tenemos que dar cuentas de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un aspecto, acordémonos en Génesis 1:28, ¿cierto? Precisamente dice, ¿y qué? Y sojuzgar, gobernar todas las cosas de la creación. En la mayordomía hay algo que yo lo llamo las 4 T's, y ustedes lo van a ver adelante en otra sesión. Ustedes ven ahí 4 imágenes, ¿cierto? La primera imagen que ustedes ven ahí sobre la que tengo el cursor es una persona. Imagínense T. Este reloj, fácil, tiempo, ¿cierto? Los talentos, ¿sí? Y todos los bienes. En particular es mi templo. Tengo que administrar 4 aspectos. Administrarme a mí mismo, el templo del Espíritu Santo. Tengo que administrar el tiempo. Tengo que administrar mis talentos. Tengo que administrar todos los recursos que el Señor me da, ¿cierto? Esa es la clave de la mayordomía que ustedes van a profundizar en las otras partes del seminario, en las otras sesiones. Pero mire que hay algo interesante. Dios puede escoger confiarnos mucho o poco, ¿sí? Pero en ninguno de los casos tenemos que pensar que somos dueños de algo. El dueño es el Señor. Mira, yo les comparto mi experiencia con mi esposa. Hubo un tiempo en donde, entre comillas, era mi esposa, ¿cierto? Mi esposa. Pero me di cuenta que mi actitud equivocada hacia ella, como viéndola mi esposa, en vez de estarla beneficiando, la estaba perjudicando, porque la estaba sobreprotegiendo. Cuando entendí que Dios me había prestado a mi esposa, que tenía que administrar ese bien tan maravilloso que Él me había facilitado, entendí que tenía que verla de una manera diferente. Se la entregué al Señor. Algunas personas que me conocen sabrán por qué lo estoy diciendo, ¿cierto? Alguna particularidad que tiene ella. Se la entregué al Señor. Porque entendí que no era mía. Es de Dios. Dios me la prestó. Y estoy muy agradecido con el Señor porque vaya préstamo que me hizo. Llevo 27 años disfrutándola y espero disfrutarla otro tiempo más, ¿cierto? O que ella me disfrute a mí. Es una enorme bendición, ¿cierto? Entonces, mira que una vez que nosotros hayamos aceptado ese papel de mayordomos, que tenemos que sacarnos de la cabeza esa creencia, que somos dueños, ¿cierto? Y que aprendamos a administrar esos recursos que Dios nos da conforme a sus directrices, conforme a los principios que Él establece en su palabra, Él nos va a confiar cada vez más. Mateo 25:23 no lo dice, la parábola de los talentos, ¿sí? Entonces, primero que uno de los principios que yo he aprendido es, entréguele la posesión de todo a Dios. Entrégueselas al Señor, ¿cierto? Entréguele al Señor sus bienes, su familia, sus hijos, porque son de Él, le pertenecen a Él, ¿cierto? Hasta su propio cuerpo le pertenece al Señor. Entonces es todo de Él. Entonces es algo que empieza a modificar el concepto incluso como yo mismo me veo. Porque yo sé que muchos se acuerdan de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que no somos nuestros, que el Señor nos compró, que le pertenecemos es a Él, ¿sí? Entonces hasta en ese sencillo aspecto, en el templo, que soy yo, tengo que aprender a administrarlo, ¿sí? Fue algo que yo durante algún tiempo cometí muchos errores,
Hoy precisamente en el ministerio, en el grupo que estábamos estudiando, ellos me toman del pelo porque ellos me conocieron un poquito más rellenito, ¿cierto? Y me dicen, pastor, por aquí hay una empanada que le está picando el ojo, ¿cierto? Porque esa era mi debilidad, hasta que aprendí a administrarme a mí mismo. Bueno, ya pasemos de las anécdotas personales un poco más al tema. Entonces vamos a mirar, ya vimos lo que es la actitud hacia las riquezas, lo que el Señor quiere de parte de nosotros, y veamos ahora cuál es la voluntad de Dios con respecto a las riquezas, ¿cierto? Veamos cuál es esa voluntad de Dios con respecto a las riquezas. Dios siempre está buscando hombres y mujeres que tengan la debida actitud con respecto al dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él necesita confiarles a esas personas, ¿cierto? Los bienes para que hagan una administración adecuada de ellos. Hay personas que tenemos o tienen poco y lo administran muy mal. Hay personas que tienen poco, pero lo administran supremamente bien, ¿cierto? Hay personas que con poco hacen muchísimo y hay personas que con mucho hacen muy poco. Dios confiará todo aquello que es conforme a nuestras habilidades y no aquello que las exceda. Por eso, si tú empiezas y aprovechas este seminario, todas las sesiones, pones en práctica todos los principios que mis hermanos les van a enseñar y te adiestras en esas habilidades, ¿cierto? En estos tiempos de crisis, puedes tener la certeza de que Dios va a empezar a confiarte más cosas, ¿cierto? Es algo que el Señor nos dice en su palabra. Dios es el dueño, y mira que es algo importante, Dios es el dueño y tiene derecho a recuperar lo que nos ha confiado con sus intereses ganados. Dios nos va a pedir cuentas de todo cuanto ha puesto en nuestras manos, en un momento o en otro momento. Y Dios está en contra de la holgazanería y espera que seamos capaces de multiplicar los bienes que nos ha dado, haciendo uso de nuestros talentos y habilidades. Qué hermoso es esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que es importante que nosotros tengamos en cuenta con respecto a cómo Dios obra a través de las finanzas o de las riquezas en nuestras vidas. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Primero, Dios utiliza las riquezas o el dinero para fortalecer nuestra confianza en Él. Un proceso que yo creo que muchos hemos vivido es la escasez, ¿cierto? La escasez nos ayuda a depender, pero a través también de la abundancia aprendemos a confiar en el Señor. O Dios lo que quiere es que confiemos en Él y no en los bienes materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a entregarle todo al Señor. Un segundo aspecto es que Dios utilizará las riquezas, ¿cierto?, para desarrollar el privilegio, yo lo llamo así, el privilegio a que seamos dignos de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a compartir con la siguiente diapositiva. Vemos el primer punto, Dios utiliza el dinero para fortalecer nuestra confianza en Él. Mateo 6, del 31 al 33, ¿cierto? Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y el segundo aspecto, ¿cierto? Dios utilizará el dinero para desarrollar nuestro privilegio. ¿Por qué lo considero un privilegio? Yo siempre le digo a las personas, mira, es un enorme privilegio que Dios te confíe, ¿cierto? No solo bienes, que te confíe, por ejemplo, la vida de tus hijos, la vida de otras personas, porque hay muchas personas que dependen a la vez de ti, ¿cierto? Por ejemplo, los varones, tu esposa, tus hijos, tu familia, ¿sí? Bueno, yo soy mucho de anécdotas, pero por el tiempo no quiero seguir compartiendo. Lucas 16:11 nos lo dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas ajenas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Cierto? No, no podrá confiarlo. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo, ¿cierto? Creo que hablo mucho.
Esa es de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Me dio un talento ahora para hablar. Tercero, Dios utilizará el dinero para demostrarnos su misericordioso cuidado. A veces la provisión de Dios es sobrenatural. Y ahí vemos cómo Dios nos demuestra ese cuidado maravilloso para con nosotros. ¿Sí? Yo les compartía hoy a alguien, le decía, mira que esta semana se me presentó una eventualidad. Ni idea de que se fuera a presentar. Pero Dios ya sabía que se iba a presentar. Y proveyó de antemano para esa eventualidad. Yo le decía, Señor, gracias, porque veo tu misericordia y tu cuidado de antemano para mi vida, ¿cierto? Y no solo a veces para lo básico, sino para aquellas eventualidades que se pueden presentar en nuestra vida. Mateo 7:11, lo voy a parafrasear, ¿cierto? Si nosotros siendo padres dan cosas buenas a tus hijos, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios no nos dará cosas buenas a nosotros? ¿Sí? Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración. A veces las cosas buenas desde nuestra perspectiva son diferentes a las cosas buenas desde la perspectiva de Dios. Y quiero tocar el ejemplo de la disciplina. Dice la palabra de Dios que a quién le agrada la disciplina. En el momento de ser disciplinado para nosotros no es bueno. Pero es bueno desde la perspectiva de Dios, porque nos forma. Dios utilizará el dinero para demostrar su poder sobre este mundo. La palabra de Dios dice que hay ricos que amontonan dineros para los justos. ¿Sí? Yo he visto cómo el Señor hace uso de las riquezas de hombres que no han sido piadosos para cumplir sus propios propósitos, ¿cierto? Dios es el dueño, o sea, puede ser que la persona crea que es el dueño de lo que tiene, ¿cierto? Pero Dios dispone de esos recursos conforme sea su parecer y conforme a él lo crea conveniente. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Voy a ir un poco rápido y al último voy a hacer un pequeño, voy a disminuir un poco el ritmo que llevo. Dios utiliza el dinero para enseñarnos a ser generosos. Yo quiero aquí hacer un pequeño énfasis. Eso es algo que nosotros en nuestra cultura latina y occidental poco hemos aprendido, ¿cierto? Dios no solo nos bendice para nuestro bienestar, sino para el bienestar de otras personas. No necesariamente siempre tiene que ser mi núcleo familiar. Yo tengo que mirar y preguntarle en muchas oportunidades al Señor, Señor, ¿con qué propósito me estás dando esto? ¿Para bendecir a quién? ¿Cierto? Entonces, Dios utiliza las riquezas para tratar nuestro corazón, para que aprendamos a ser generosos, ¿cierto? Dios se vale a veces de la abundancia de uno para suplir las necesidades de quién, de otras personas, ¿sí? Entonces, qué bendición enorme que Dios te utilice en este tiempo precisamente para eso, ¿cierto? En el momento actual vuestra abundancia supla la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Según Corintios 8:14, si ustedes se acuerdan, fue cuando se estaba haciendo la colecta para la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Dios utiliza el dinero para proveer dirección a nuestras vidas. Es algo difícil a veces de entender y difícil de manejar, ¿cierto? A través del dinero, ¿cierto? Cuando hay escasez, Dios me dirige de una manera. Cuando hay abundancia, Dios me dirige de otra manera, ¿cierto? Y Él puede oscilar entre la abundancia y la escasez. Me acuerdo de una anécdota que nos contaba Jesús Alberto, de alguien que cuando Dios le abría la llave, se perdía. Entonces Dios tenía que cerrarle otra vez la llave para que volviera a aparecer, ¿cierto? Entonces era en esa fluctuación por la misma inconstante de la persona, ¿sí? Bueno, ¿qué otro aspecto podemos tocar de esa parte? No habrá un modo más rápido de dirigir nuestra vida para Dios que darnos una abundancia o una falta de dinero, ¿sí? A la postre Dios nos indicará por dónde debemos irnos y para ello nos dará o nos privará de dinero.
Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor precisamente por circunstancias, ¿no? A veces económicas, otras de salud u otro tipo de circunstancias. Dios utiliza las circunstancias con ese propósito. ¿Listo? Pero también tenemos que tener en cuenta lo que Dios no hace con el dinero, o no quiere que el dinero surta ese efecto en nuestras vidas. Dios no nos da las riquezas para causarnos preocupación, ¿sí? Cuando Dios le da a una persona recursos, ¿cierto? Y esta persona está frustrada, está molesta, está ansiosa, está preocupada, es un indicativo claro de que Dios no está en el control, ¿cierto? De la vida y del dinero de esa persona, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cierto? ¿Qué más? El dinero no quiere, o Dios no quiere que utilicemos el dinero para propósitos que no lo glorifican. Aquí lo pusimos como con una palabra un poco fuerte. ¿Cierto? Dios no quiere que utilicemos el dinero para la corrupción. Puede haber muchos tipos de corrupción. Yo quiero tocar un ejemplo. Aquel varón que es prosperado, ¿cierto? Que el Señor le dio el privilegio de adquirir bienes, pero ahora en la abundancia de sus bienes, ¿cierto? Se olvidó de su esposa, de sus hijos, y está llevando una vida licenciosa con mujeres, con otro tipo de situaciones, ¿cierto? Y eso en muchas oportunidades lleva que también sean de influencia para otras personas, de corrupción para otras personas, ¿cierto? El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los perversos o de los malos perecerá. Salmo 1. Bueno, ¿qué más? El Señor no tiene el control, ¿cierto? Cuando se fomenta el egoísmo en nuestro corazón. Con demasiada frecuencia muchos se sienten atrapados por un egoísmo financiero. Yo lo digo porque uno se vuelve a veces controlador del dinero, controlador ¿cierto? No quiere que nadie le toque sus ingresos, sus finanzas, que nadie se entere de lo que entra, de lo que sale. Me preguntaba que días a una esposa, ¿cuánto gana tu esposo? ¡Ja! Yo ni idea cuánto gana él, ¿cierto? Bueno, Santiago 1, 10 y 12 habla de cómo el rico debe gozarse en su humillación, porque entiende lo que es realmente la riqueza es pasajera, ¿cierto? Dice que sus riquezas son como la flor que se cae, que se marchita, y su apariencia perece. Dios no quiere que acumulemos dinero sin un propósito. Aquí viene la enseñanza del Señor de aquel hombre que tumbó el granero y dijo que iba a construir uno más grande para amontonar, y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿qué cuenta vas a rendir? ¿Cierto? Entonces nosotros, el Señor nos invita a que ahorremos, a que seamos como la hormiga, que dice, mire la hormiga que trabaja en el otoño y almacena para el invierno, ¿cierto? Tenemos que ahorrar con un propósito, pero no amontonar por amontonar, no la avaricia no está dentro de los propósitos de Dios. Mira que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? En Proverbios, dice, Señor, solamente dos cosas te pido. Primero, ayúdame a que nunca diga una mentira. Y segundo, no me des ni riqueza ni pobreza, porque en mi pobreza tal vez tenga que robar y en mi riqueza tal vez me sienta satisfecho sin tener necesidad de ti. Qué hermoso, ¿cierto? En Finanzas Crown, o sea, hay algo que nos enseñan, y es que la manera en que tú manejes el dinero es un indicativo de tu espiritualidad, ¿cierto? Un indicativo de tu espiritualidad. Y por último, con respecto a este aspecto, que ustedes pueden encontrar o pueden pensar en algunos otros, y es que Dios no nos provee el dinero para satisfacer cada uno de mis caprichos, ¿sí?
Dios lo que nos va a suplir es que para cada una de nuestras necesidades y eventualmente para algunos deseos, ¿cierto? Para algunos deseos. Decía alguien, uy, es que yo tengo el deseo del Lamborghini Diablo, ¿cierto? No, son cosas que no son necesidades. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Bueno, entonces quiero invitarles en este momento precisamente a que hagamos un pequeño resumen de, de lo que es la actitud correcta ante el dinero. Y quiero que pensemos en tres cositas. Si las tenemos claras, las llevamos claras del día de hoy, le doy gracias al Señor, me siento satisfecho, ¿cierto? Sé que fueron muchos conceptos, muchas cosas, pero quiero que las resumamos en estos tres aspectos súper importantes que nos van a ayudar, ¿cierto?, a mantener la actitud correcta, mantener nuestro corazón saludable respecto a lo que son las riquezas desde la perspectiva de Dios. Entonces, el primer aspecto que quiero que tengamos presente, o los tres, es Dios es el dueño absoluto de todo. Es el dueño absoluto de todo. Eso me lleva a tener claro que Él dispone de las cosas que me ha dado. O sea, que me ha permitido, ¿cierto?, administrar. Él la dispone. Por eso es importante, ¿cierto?, siempre mantenerlo en mi mente y en mi corazón. Señor, son tuyas. Lo que tú quieras que sea con eso. Segundo, Dios tiene el control absoluto. ¿En qué sentido? En que puede ser que te dé poco, puede ser que te dé mucho. ¿Sí? Pero eso está dentro de la soberanía de Dios. No es porque tú seas mejor hijo o peor hijo, ¿cierto? El que te dé poco o el que te dé mucho. Eso está dentro de la soberanía de Dios, ¿cierto? Aprendamos a guardar nuestro corazón, ¿cierto? Y como dice el Salmo, ¿cierto? No se dañe tu corazón al ver la prosperidad de los malos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ellos son como la flor que se seca y se marchita y es quemada. Dios es el proveedor de nuestras vidas. Mira que en esta época, esos tres aspectos son importantes. Porque mira, Dios nos provee. Dios es nuestro sustento. Dios se busca mecanismos que a veces nosotros ni se nos ocurre, ¿cierto? Pero Dios te va a proveer. Y te va a seguir proveyendo mientras tu corazón, ¿cierto?, sea un corazón limpio delante de Él, con una actitud correcta, ¿cierto?, ante las riquezas. Son tres aspectos que quiero que los mantengamos y les invito a que los mantengamos en nuestro corazón. Como administradores se requiere que seamos fieles en todo lo que se nos ha confiado y en cómo hacemos uso de lo mismo en cada área de nuestras vidas. Yo lo compartía antes, ¿cierto? A veces nosotros decimos, yo cumplo con esta parte, pero el resto, yo hago con eso lo que yo quiera. No, si Dios es el dueño de todo, yo tengo que preguntarle a Él, precisamente, Señor, ¿qué quieres tú? ¿O cómo quieres tú que yo maneje el resto del dinero? Ya cumplí con estas partes, que es lo básico, que es lo fundamental. ¿Qué quieres tú que yo haga con esto? ¿Cierto? A veces lo usamos simplemente para caprichos, para cosas que no glorifican a Dios. Y créanme, tarde que temprano ese derroche y esa falta de sabiduría de lo alto nos va a pasar una cuenta, ¿cierto? Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Y en tiempos como estos, a veces vemos que debimos haber sido sabios en otros tiempos. Hasta que el cristiano, y quiero que esto también
lo tengamos claro en nuestra mente. Hasta que el cristiano no haya experimentado la libertad en el aspecto económico, nunca podrá disfrutar del plan completo que Dios tiene para su vida. Yo creo que uno de los aspectos más complejos en la vida de un creyente es precisamente el manejo del dinero, las riquezas, ¿cierto? Las riquezas traen problemas familiares, traen problemas conyugales, traen problemas de diversa índole, pero mientras no haya libertad en ese aspecto económico, ¿cierto? El plan de Dios no se va a poder llevar a cabo en la vida de una persona. Lo que decía yo anteriormente, con Finanzas Brown, nos enseñan que la forma en que tú manejes los recursos que Dios pone a tu disposición es un indicativo de tu espiritualidad, ¿cierto? Bueno, entonces, el último resumen, y para que ustedes lo tengan de lo que aprendimos hoy, lo que es la riqueza, la actitud correcta respecto a la riqueza, ¿cierto? La perspectiva o la visión de Dios con respecto a nuestra economía, y el último regalo, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa todo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Y si no somos sabios, dice Santiago, pidamos de sabiduría. Sabiduría de lo alto, no sabiduría del mundo. Por eso Felipe les decía al comienzo, de pronto van a aprender aspectos a lo largo del seminario que no son como los aspectos del mundo, ¿cierto? Son aspectos bíblicos, pero que nos van a llevar y nos van a dar esa sabiduría para el manejo de las riquezas. Como algo personal, quiero regalarles este último versículo, ¿cierto? Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso. Bendiciones. Gracias por acompañarnos esta noche, por su tiempo. Espero que de alguna manera yo les haya podido contribuir en algo, a refrescar su mente, de pronto hacer algún aporte para ir cambiando algunos conceptos que van a ir madurando a lo largo de todo el seminario, y que el Señor les bendiga, que el Señor les supla conforme a sus riquezas en gloria en estos tiempos difíciles, y que ponga en el corazón de cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer para participar de todo este seminario. Mil gracias, bendiciones, un abrazo a todos los de Cúcuta, a los que conozco y a los que no también, a las personas de Bucaramanga, de Piedecuesta, a mis hermanos en la fe, un caluroso abrazo desde aquí, desde esta tierra hermosa, San Gil. Buenas noches. Gracias, Jorgito. Muy amable. Bueno, qué rico, espero que se hayan deleitado. Quiero recordarles que dentro de 8 días, vamos a tener la conferencia No pierda el control de su dinero. Óigalo bien, no pierda el control de su dinero. A cargo del pastor Argemiro Escobar, a las 7:30 de la noche. Así que no se pierda esta gran bendición. Espero que hayan entendido esta primera charla, que eran los principios bíblicos financieros. Apenas estamos dando los primeros toques. Así que no se desconecte. Los esperamos el próximo miércoles. Vamos a orar para despedir para despedir este servicio. Si hay alguna inquietud, si alguien quiere intervenir frente a las charlas, si alguien tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, puede utilizar el chat para que lo comente. Bueno, entonces, si todo ha quedado muy claro, démosle gracias a Dios por esta noche. Gracias, Jorge, muy amable. Dios te bendiga abundantemente. Y usted, vamos a despedir este servicio. Cierre ahí sus ojos, ahí donde está. Y vamos a darle gracias a Dios. Digámosle, Señor, gracias, Padre, porque es necesario ajustarse. Es necesario hacer cambios en mi vida, Señor. Y apenas estamos viendo nuestros principios bíblicos, Señor, de lo que hemos querido aprender frente a lo que tú tienes para nosotros, Dios. Qué bendición, Señor. Qué bendición haber escuchado tu palabra, haber escuchado
cómo tú nos hablas y nos pides que seamos prudentes en el manejo financiero y cómo nos pides, Señor, que también aprendamos a bendecir a otros, a darle buen uso a las riquezas, a darle buen uso al dinero que tú colocas en nuestras manos. Por eso te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y declaramos, Espíritu de Dios, que nos darás una semana maravillosa en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Dios. Bendito Espíritu Santo, no se olvide, amén y amén. No se olvide, dentro de 8 días, no pierda el control de su dinero, a cargo del pastor Argemiro Escobar, 7:30 de la noche. Los esperamos. Siga recibiendo la bendición de Dios y que el Señor Dios Todopoderoso les dé una semana y un fin de semana espectacular. Recuerden, los esperamos en los servicios que tenemos como iglesia, no solamente en Cúcuta, sino también en San Gil, Piedecuesta, Bucaramanga, Florida Blanca. Búsquenos como Senfol Santander, Senfol Piedecuesta, Senfol San Gil, y disfruten de todo lo que tenemos para ustedes. Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.